Unidad 2, Teoría electromagnética, vector de Poynting e irradiancia. Recordemos que habíamos dicho que una onda de luz, o una onda más bien, era una perturbación del medio que transportaba energía y momento. Para demostrar que efectivamente tienen energía, vamos a hacer uso del vector de Poynting. Y recordemos, o bueno, más bien vamos a decir que la energía que transporta la onda reside tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Y para ello es necesario recordar que las densidades de energía de estos campos están dados por U sub E y U sub B. En nuestros cursos básicos de física sabemos que un capacitor es un dispositivo que sirve para almacenar energía eléctrica. Y en esos cursos se demostró que la densidad de energía debido a ese capacitor o en ese capacitor está dada por epsilon 0 entre 2 por el campo eléctrico al cuadrado. De la misma manera, un toroide es un dispositivo que sirve para almacenar energía debido al campo magnético y su expresión matemática está dado por U sub B. Sin embargo, en óptica sabemos, y ya se demostró en un video pasado, que el campo eléctrico es proporcional al campo magnético, dado por E igual a C por B. Y también conocemos que la velocidad de la luz es 1 entre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu 0. Considerando esas dos expresiones, entonces las densidades de energía se puede demostrar que son igualitas, es decir, UE es igual a U sub B. Eso significa que la energía que transporta la onda electromagnética es compartida por igual por los campos E y B. Por lo tanto, entonces, la energía o la densidad de energía total de la onda es igual a la suma de los dos campos. Recordemos que la onda electromagnética depende de los dos campos, tanto eléctrico como magnético. Y aquí se está demostrando entonces que la energía es igual o es compartida por igual por los dos campos. Otra expresión válida para la densidad de energía está dado en la última ecuación. El flujo de energía que tiene una onda electromagnética viajera lo vamos a representar por S, por la letra S. Entonces S es el transporte de energía por unidad de tiempo a través del área unidad. Vamos a considerar esta imagen que está aquí a la izquierda, donde están representados frentes de onda planos. Entonces, esos son o pertenecen a una onda viajera que se propaga en la dirección del eje X. Y vamos a considerar entonces la energía que contiene esta onda. Y para hacerlo así, vamos a trazar un cilindro de longitud C por delta T y de base, y como base tiene una área A, que está aquí mostrada en una sombra gris más oscuro. Entonces, ¿cuánta energía tiene en ese cilindro? Bueno, pues entonces para calcularla recurrimos a la variable S que acabamos de definir, que es el flujo de energía, y decimos que es entonces la densidad de energía U por el volumen que estamos midiendo, que en este caso es, sabemos que el volumen de ese cilindro es la longitud por área o por su base. Entonces en este caso es C por delta T por área. Y la definición dice que es el transporte de energía o que S es el transporte de energía por unidad de tiempo a través del área unidad. Por lo tanto, esta expresión la tenemos que dividir por delta T y área. Entonces, aquí es evidente, de acuerdo a la primera ecuación, que el flujo de energía es igual a U por C, donde U pues es la densidad de energía. A continuación tenemos que sustituir el valor de U dado por epsilon 0 por campo eléctrico al cuadrado. Pues entonces es evidente que S es igual a C por epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado. Considerando nuevamente que el campo eléctrico es igual a C veces B, entonces es evidente o es inmediato encontrar una nueva expresión para la variable S, que está dada como 1 entre mu 0 por E por B. Esa es la expresión con la que nos vamos a quedar.
Vamos a suponer que la energía fluye en la dirección de propagación de la onda. Y recordando que los campos E y B son mutuamente perpendiculares según lo vimos en el video pasado, entonces el producto cruz de estos dos vectores apunta en la dirección de propagación de la onda. En el ejemplo pasado hemos dicho que el campo eléctrico podría viajar, por ejemplo, en la dirección J y el campo magnético viaja entonces en la dirección Z. Entonces es evidente que haciendo uso de la regla de la mano derecha, el producto cruz de estos dos campos apunta en la dirección de propagación de la onda. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a definir el vector de Poynting como el flujo de energía, cuya magnitud es 1 entre mu0 o 1 entre mu por el producto de E y B. Sin embargo, como vector, entonces le ponemos el producto cruz. Entonces, el vector de Poynting es una cantidad que me mide la energía que transporta una onda y también nos da la dirección en la cual se propaga esta energía. Vamos a suponer una onda armónica con frente de onda plano cuyos campos E y B están dados por estas dos expresiones. Aquí tenemos en general un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, por lo tanto, el flujo instantáneo o el vector de Poynting está dado por esta expresión, por la última ecuación que aparece en esta diapositiva. Aquí es evidente entonces que únicamente el producto cruz afecta a las amplitudes de los dos campos. Por eso aparece E sub 0, producto cruz con B sub 0. La parte cosenoidal pues no interviene dentro del producto vectorial y nos aparece un módulo cuadrado, un coseno cuadrado. La luz visible con la que estamos involucrados en el curso de óptica tiene unas longitudes de onda que van aproximadamente entre 400 y 700 nanómetros, lo cual corresponde a una frecuencia de oscilación aproximadamente o del orden de 10 a la 14 Hz. Entonces el vector de Poynting que acabamos de encontrar está en función de un coseno cuadrado. Eso quiere decir entonces que la frecuencia de oscilación de este vector de Poynting es el doble de la frecuencia que la longitud de onda, de la luz, perdón. Entonces, si tenemos que la luz oscila a 10 a la 14 Hz, entonces el vector de Poynting oscila al doble de esa frecuencia. Por lo tanto, es una cantidad muy impráctica de medir. Es muy difícil tener un detector que responda con esa rapidez. Por lo tanto, entonces, vamos a definir el promedio temporal del vector de Poynting y lo vamos a representar por la letra I. Y aquí está entre el vector de Poynting y S sub t significa que vamos a calcular el promedio temporal. Entonces, si sustituimos el vector de Poynting o la expresión dada o la expresión que encontramos para el vector de Poynting, encontramos entonces que el promedio temporal únicamente afecta a la parte cosenoidal, porque es el único término que depende del tiempo. Recordemos que las amplitudes de los campos eléctricos y magnéticos son constantes. En nuestros cursos de cálculo básico sabemos que el promedio temporal de una función armónica al cuadrado es igual a un medio. Por lo tanto, el término I, que se conoce como irradiancia, simplemente es C cuadrada epsilon 0 entre 2 por el producto de E0 cruz B0. Nuevamente haciendo uso de que E es igual a C por B y considerando que ambos campos son perpendiculares, entonces podemos usar la definición de producto cruz que es E0 por B0 por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Pero como los dos vectores son mutuamente perpendiculares, entonces sería seno de 90 que corresponde a un 1. Por lo tanto, entonces simplemente nos va a quedar C epsilon 0 entre 2 por E0 por B0. Y haciendo uso de esta expresión de E igual a C por B, podemos reducir entonces el término o la irradiancia a esta expresión como la última ecuación. El término de irradiancia es lo que vamos a medir en todo el curso. Es decir, el vector de Poynting nos da el flujo de energía y nos dice en qué dirección avanza, pero es una cantidad muy poco práctica de medir.
Y en cambio el promedio temporal que nos los da la irradiancia, ese es un término que se utiliza en los laboratorios, porque con un sensor que se coloque enfrente de un haz de luz, nos mide la irradiancia. Y ese es el término con los que nos vamos a quedar.